¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de clamar por tus hijos con todo tu ser, pareciera que el cielo guarda silencio? Yo también he estado allí. Y no fue hasta que el Espíritu Santo me llevó a Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, que entendí una verdad tan profunda que me quebrantó y me transformó para siempre. No basta con tener el deseo ardiente de ver a nuestros hijos restaurados. Hay realidades espirituales que deben conocerse antes de levantar una súplica. Hay principios divinos que el Padre estableció para que nuestras oraciones no sean solo palabras, sino vehículos del poder celestial. Permíteme contarte lo que aprendí. Hay fundamentos en la palabra que pueden cambiar radicalmente tu manera de interceder por tu familia. Veremos juntos cómo detectar lo que puede estar estorbando tus ruegos y cuáles son las 5 verdades espirituales que debes abrazar antes de orar por tus hijos. He pasado noches enteras sola en mi habitación, llorando con un peso indescriptible por aquellos que amo. Tal vez tú también lo has hecho. Sentimos que el mundo los está arrancando de nuestras manos y caemos de rodillas clamando con toda el alma, esperando que el cielo se abra. Pero muchas veces el panorama no cambia. Los mismos patrones, los mismos conflictos, los mismos peligros. Y entonces, desde lo más profundo del corazón, surge una pregunta que quema: ¿por qué no pasa nada? Tendemos a pensar que si oramos más y gritamos más fuerte, si derramamos más lágrimas, entonces Dios se moverá. Pero el problema no está en la emoción, sino en la posición desde la cual oramos. El Espíritu Santo me mostró algo que transformó mi oración. Muchas veces, sin darnos cuenta, oramos desde el miedo, y el miedo no conmueve el cielo. El miedo, aunque venga disfrazado de amor maternal o paternal, revela que hemos olvidado quiénes somos en Cristo. Cuando oramos con temor, le damos más crédito al enemigo que al poder de nuestro Salvador. Y ahí, justo ahí, es donde muchos fallamos en la intercesión, porque clamamos desde el dolor, no desde la autoridad que nos fue dada. Nuestro Señor no nos enseñó a orar como víctimas, sino como hijos revestidos de poder. En Lucas 10:19, Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Eso no es una frase decorativa, es una herencia espiritual. Es el sello del reino sobre nuestras vidas. Pero esa autoridad no se activa con repetición ni con desespero. Se accede cuando caminamos en identidad, en convicción, cuando vivimos alineados con el corazón del Padre. Si tú y yo oramos desde el miedo, dudamos del respaldo del cielo. Es como intentar apagar un incendio con un balde vacío. Tenemos el deseo, tenemos la urgencia, pero nos falta el contenido, y ese contenido no se adquiere en medio del pánico, sino en el altar diario de la comunión con Dios. Una oración poderosa por un hijo no nace del dolor emocional, sino del entendimiento espiritual. No se trata de cuánto lo amas, porque sé que lo amas con todo tu ser, sino de cuánto conoces tu posición delante del trono. Recuerdo a Job, ese padre íntegro, justo y temeroso de Dios. Él ofrecía sacrificios continuamente por si sus hijos habían pecado. Su intención era pura, pero su raíz era el temor, y él mismo lo confesó en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¡Oh, qué revelación tan profunda!
el temor también es una puerta espiritual. El enemigo no necesita un portón abierto, le basta una rendija. Y cuando nuestras oraciones nacen del miedo constante, lejos de activar la protección divina, abrimos un espacio de vulnerabilidad. ¿Significa esto que no debemos preocuparnos por nuestros hijos? Claro que no. Significa que esa preocupación debe transformarse en autoridad espiritual. Hay un abismo de diferencia entre orar desde la ansiedad y orar desde la victoria. En Efesios 6:12, Pablo lo dijo con claridad: no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. No estás peleando contra tu hijo rebelde, ni contra su frialdad, ni siquiera contra su adicción. Estás peleando en un campo invisible donde solo las armas espirituales tienen efecto. Y una de esas armas es tu voz y tu voz madre, tu voz padre. Cuando se alza con autoridad, con conocimiento, con fe, con identidad, entonces el cielo se mueve, porque no es el miedo el que conquista, es la convicción en el poder de nuestro Dios. En una ocasión registrada en Marcos 9, recuerdo a un padre que llegó ante los discípulos con el corazón destrozado, llevando en brazos a su hijo oprimido por un espíritu inmundo. Él buscaba desesperadamente una solución, rogándoles que lo ayudaran, pero ellos no pudieron. Entonces vine yo y al escuchar su súplica: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, respondí con claridad y determinación: si puedes, para el que cree todo es posible. Aquellas palabras no fueron burla, sino un llamado directo a su espíritu. Aquel padre hablaba desde la herida, desde la desesperanza, pero también desde una duda escondida. Y no respondí desde una emoción humana, sino desde la certeza inamovible de la fe. El niño fue liberado, sí, pero no sin antes dejar claro que el poder espiritual no brota del desespero, sino de una fe que se fundamenta en lo eterno. Hoy veo a tantos padres haciendo ese mismo clamor: Señor, si puedes, haz algo. Y sigo respondiendo lo mismo: sí puedo, pero quien necesita tomar su lugar eres tú. Hay súplicas que no encuentran eco en el cielo porque surgen de corazones anclados en el temor y no de espíritus encendidos por la fe viva. Cuando comprendes que te he asignado como guardián espiritual de tus hijos, entonces tus palabras se transforman en decretos, tus lágrimas en herramientas de guerra y tu clamor en llaves que abren puertas cerradas. La autoridad espiritual no es una muestra de altivez, sino una señal de alineación divina. Es reconocer que tu voz tiene autoridad cuando tu vida está tejida con obediencia y verdad. Lo que sucedió en Hechos 19 siempre me ha conmovido. Unos hombres intentaron expulsar demonios en mi nombre, el que Pablo predicaba, sin vivir bajo la cobertura celestial. Y el espíritu maligno los enfrentó porque el poder no reside en repetir mi nombre como fórmula, sino en caminar bajo el gobierno del cielo. Por eso, cuando oras por tu hijo, el infierno debe reconocerte, no por tus palabras, sino por la autoridad que portas. Una oración poderosa no se mide por su longitud ni por su intensidad emocional, sino por su procedencia. Nace del corazón del Padre y fluye a través de ti cuando vives en obediencia. Santiago 5:16 lo expresa con toda claridad. La oración eficaz del justo puede mucho, no del que grita más fuerte,
ni del que ruega más, sino del justo, aquel que camina según el diseño divino. Si tus oraciones no están dando fruto, no señales primero a tus hijos, mírate tú. No desde la culpa, sino con la disposición de alinear tu corazón para que el respaldo del cielo sea completo. No estoy buscando padres impecables, sino padres posicionados, personas que se levanten antes del amanecer no solo para llorar, sino para declarar, personas que oran no guiadas por lo que ven, sino por lo que creen, personas que no se dejan consumir por los temores del mundo, sino que se revisten con la armadura de Dios y luchan por el destino eterno de sus hijos, porque cada oración pronunciada desde el lugar correcto es como un ladrillo más en el muro protector que rodea sus vidas. He visto madres interceder con tal fervor y determinación que los cielos detuvieron juicios, los caminos se redirigieron y hasta la muerte fue frenada. Padres que comprendieron que su oración no era mero ruego, sino una intervención legal en las cortes celestiales. Recuerda a Mardoqueo, quien no empuñaba espada, pero poseía discernimiento. Él supo leer los tiempos, reconocer el peligro y animó a Esther a posicionarse como intercesora. Cuando ella entró en presencia del rey, lo hizo preparada con un propósito y con estrategia. No fue una reacción emocional, sino un acto de sabiduría y discernimiento. Así debe ser tu oración estratégica, limpia, impregnada del espíritu, no nacida del desespero. Una vez una madre me compartió que solía llorar cada noche por su hijo adicto, suplicando que lo salvara, que lo transformara, que hiciera algo. Pero en una de esas noches, entre lágrimas, escuchó al espíritu decirle: «Ya me lo dijiste 1000 veces. Ahora levántate y declara quién soy yo sobre él». Aquella noche, ella dejó de rogar y comenzó a decretar. Empezó a declarar que su hijo era libre, que tenía la mente de Cristo, que su destino era glorioso. Aunque aún no veía nada, habló como si ya se hubiera cumplido. En pocas semanas, su hijo tocó fondo, pidió ayuda y hoy sirve al Señor. No fue magia, fue autoridad espiritual en acción. Nunca lo olvides, el enemigo no teme tus gritos, teme tu fe. No le preocupa que llores, le preocupa que creas, porque la fe es la puerta que activa lo sobrenatural. Y cuando un padre cree, incluso cuando todo parece perdido, el cielo se pone en movimiento. Cuando leo sobre Noé en Hebreos 11:7, mi corazón se llena de asombro. Aquel hombre advertido por el Espíritu de Dios acerca de lo que todavía no podía ver con sus ojos, se levantó en santa reverencia y obedeció. No esperó a que la tormenta asomara. Su fe le impulsó a construir el arca que salvaría a su familia. ¡Qué imagen tan clara de lo que el Señor nos está pidiendo hoy! No aguardes a que el peligro toque tu puerta para comenzar a orar con autoridad. Este es el tiempo de interceder desde tu posición como hijo del Rey, no como alguien sin recursos. Ya no más oraciones desde la desesperación, sino desde la herencia celestial. Tus palabras, cuando se alinean con la palabra, no son ecos vacíos. Son llaves que abren cárceles, luz que invade tinieblas, senderos que se abren donde antes no los había. Cuando oras con la autoridad que viene de tu identidad en Cristo, no estás suplicando desde la tierra, estás declarando desde tu asiento espiritual en los lugares celestiales, desde donde ves la tierra con la perspectiva del cielo. Si estás orando por tu hijo y todo parece estático, no te resignes, pero tampoco sigas igual. Detente, examina tu postura, cambia el tono.
eleva tu fe, pide al Espíritu Santo que te enseñe a orar con precisión, con poder. Dios no necesita un torrente de palabras, necesita un corazón que le crea. Si decides creerle de verdad, aunque no veas frutos de inmediato, el mundo espiritual ya estará obrando a tu favor. Cada oración que nace de la fe genuina y de la identidad en Cristo se vuelve una espada que desgarra las tinieblas y abre paso a la luz. La oración de un padre o madre con autoridad no solo bloquea el mal, también edifica lo bueno. No solo detiene al enemigo, también impulsa los planes de Dios. Hoy el Señor quiere recordarte quién eres. No fuiste llamado a mirar pasivamente lo que el enemigo quiere hacer con tus hijos. Tú eres parte activa del plan de Dios para su vida. Tienes autoridad para declarar, atar, desatar, plantar, arrancar. Pero esa autoridad no brota del temor, sino del Espíritu. Antes de que ores por tu hijo, esta es la verdad esencial. Orar sin autoridad es solo ruido, pero orar con identidad es fuego. Y cuando ese fuego se enciende dentro de ti, nada ni nadie podrá frenar lo que Dios ya decretó sobre tu casa. Veo a muchos padres clamando con intensidad para que el Señor proteja a sus hijos, que los libre, que los esconda del peligro. Y aunque esas súplicas nacen del amor, a veces no están alineadas con el diseño divino. Y si sin saberlo estás impidiendo el proceso que Dios mismo diseñó para moldear su carácter, y si en lugar de esconderlo, el Señor quiere exponerlo a un entorno donde se forme para cumplir su destino. Antes de pedir protección, pregúntate: ¿protección para qué? Dios no protege por proteger. Él protege lo que tiene un propósito eterno. Si no comprendes el llamado espiritual de tu hijo, corres el riesgo de orar sin rumbo. La intercesión solo tiene poder real cuando está en armonía con el diseño del cielo. Jeremías 1:5 nos muestra algo profundo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa palabra no se limita a Jeremías. Refleja el origen intencional de toda vida creada bajo el plan de Dios. Ningún hijo llega sin propósito. Cada uno carga con un destino profético que le fue asignado antes de respirar por primera vez. Orar sin discernir esto es caminar a ciegas. Cuando no se conoce el propósito, se ora de manera genérica. Y las oraciones genéricas difícilmente provocan transformaciones específicas. El enemigo no teme a plegarias vagas, pero tiembla cuando un padre clama con discernimiento, proclamando no solo protección, sino también el cumplimiento exacto del propósito divino. Dios no improvisa. Su diseño incluye asignaciones invisibles, dones únicos, tiempos precisos, encuentros preparados desde antes que el mundo fuera. En Efesios 2:10, el apóstol Pablo lo expresó claramente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no son tareas al azar, son misiones específicas. Tu hijo no vino al mundo para sobrevivir, sino para marcarlo. Pero si tú no entiendes lo que ha sido preparado para él, tus oraciones se quedarán atadas a un lenguaje de protección que busca evitar los riesgos, cuando muchas veces el propósito requiere enfrentarlos de frente. Mira a Moisés. Su llamado no comenzó en la zarza ardiente. Comenzó cuando fue colocado en una canasta y soltado sobre las aguas. La oración que lo protegió
no fue para esconderlo del faraón, sino para que llegara a palacio. Allí, en medio del poder del idioma y de la cultura de Egipto, fue formado. Dios no quería apartarlo del sistema, sino prepararlo dentro del sistema que más adelante confrontaría. Muchos padres, movidos por el amor sincero que siente por sus hijos, ruegan fervientemente para que no sufran. Pero en mi caminar con el Espíritu Santo, he aprendido que no todo lo que parece dolor proviene del enemigo. Hay procesos que, aunque incómodos, son parte del entrenamiento divino. Y cuando oramos desde el temor, en lugar de la revelación, interrumpimos sin saberlo esa secuencia santa que Dios diseñó para formar a quienes ama. En Romanos 8:28 está escrito: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra no es una promesa lanzada al aire para todos. Es una verdad que se activa solo en aquellos que caminan dentro del propósito divino. No dice que todo ayuda a todos, sino que todo coopera para bien en los que viven conforme al plan del cielo. Cuando el cielo ha marcado a tu hijo con un llamado, esa marca activa una protección que no se basa en burbujas o evasión del mundo. No es una coraza de cristal, es un cerco profético que preserva hasta que llegue el cumplimiento de lo que Dios decretó desde la eternidad. Pero para orar con autoridad sobre esa cobertura, necesitas más que buenas intenciones, necesitas dirección. Es necesario que le pidas a Dios que te revele el diseño espiritual que puso en tu hijo desde el vientre. En mi tiempo a solas con el Espíritu, muchas veces vuelvo al ejemplo de Rebeca en Génesis 25. Ella llevaba en su vientre 2 vidas que luchaban dentro de ella. No comprendía lo que pasaba, pero sabía que aquello no era natural. Entonces fue a consultar al Señor y Él le reveló: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ella no esperó a que nacieran para así saber quiénes eran. No se conformó con el misterio, buscó la revelación. Y el cielo le habló del destino de sus hijos antes de verlos con sus ojos. Esa es la clave. No se trata de pedir simplemente que les vaya bien. Se trata de clamar con la pregunta correcta: Señor, ¿quién es este hijo? ¿Qué le diste? ¿Qué cargas lleva? ¿Qué batallas enfrentará? ¿Qué dones hay que despertar? Desde esa comprensión, la oración se vuelve precisa y deja de ser solo ruido emocional. El Espíritu Santo no está solo para consolarnos en el valle. Él es quien revela lo que los ojos humanos no pueden ver. En 1 Corintios 10 leemos: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y eso incluye los llamados, los diseños y cada asignación que el cielo confía. Cuando tú intercedes por tu hijo, el Espíritu puede mostrarte rutas ocultas, peligros que aún no han llegado y promesas que están por manifestarse. Pero esa revelación no llega sin petición. No es suficiente orar desde la superficie. No podemos seguir hablando palabras genéricas de protección cuando el cielo espera declaraciones proféticas que abran el destino que ya fue escrito. Dios no revela sus planes para entretener a sus hijos, sino para dirigir sus pasos. Cuando un padre, una madre,
entiende el propósito celestial de su Hijo, comienza a interpretar las estaciones del alma. Aprende a discernir cuándo guardar silencio, cuándo impulsar, cuándo liberar y cuándo simplemente esperar. Ya no actúa desde la desesperación, sino que responde con sabiduría. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso también se aplica al despertar de un llamado. Si este principio se ignora, es muy fácil confundir una etapa difícil con una desviación, cuando en realidad puede ser parte necesaria de la formación que el cielo permite. Quien ora con entendimiento del propósito, no se altera con el proceso. Lo he visto tantas veces padres queriendo una vida normal para sus hijos sin saber que esos hijos fueron marcados para lo sobrenatural. No caminarán por sendas comunes, serán inquietos, sensibles y a menudo incomprendidos. No fueron diseñados para encajar, sino para transformar. Si ruegas para que se adapten, estás negando lo que Dios les asignó. Si pides paz cuando están siendo forjados para la guerra, estás debilitando el carácter que deben adquirir. La oración que produce fruto no es la que evita el proceso, sino la que coopera con el diseño. Por eso, antes de clamar por calma, clama por discernimiento. Antes de pedir estabilidad, pide revelación. El propósito siempre exigirá movimientos que incomodan. Incluso Jesús en su niñez fue incomprendido. En Lucas 2:49, cuando sus padres lo encuentran en el templo después de buscarlo por 3 días, él responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya sabía quién era. No estaba perdido. Estaba obedeciendo al cielo. Pero el texto añade: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hasta María y José, escogidos por Dios, no entendieron el propósito en ese momento. Eso me recuerda cuán fácil es criar a un hijo sin conocer realmente lo que el cielo depositó en él. No basta con cuidar su cuerpo y su mente, hay que discernir su espíritu. Quien ignora el propósito, ora con miedo, pero quien lo comprende, ora con estrategia. Y esa diferencia lo cambia todo, y así es como todo cambia. Cuando me pongo de rodillas y el Espíritu Santo toma el control, ya no oro con palabras aprendidas, ni repito frases vacías. No oro desde el lugar donde el cielo ya escribió la historia, antes de que el tiempo comenzara. Oro desde lo eterno. No me enfoco en lo que ven mis ojos naturales, sino en lo que está sellado en los libros celestiales, tal como lo dice el Salmo 116. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cada hijo, cada niña o niño que llega a esta tierra trae consigo un libro escrito desde antes de la fundación del mundo. Cada página contiene detalles divinos, asignaciones específicas, conexiones que no son casualidad, desafíos preparados para su crecimiento y victorias ya decretadas. Si me limito a orar sin conocer ese diseño, mis palabras no activan la plenitud del respaldo celestial. Pero cuando oro desde lo que ha sido escrito todo, entra en armonía divina, porque el Señor no respalda meros deseos humanos. Él respalda su propósito eterno, y ese propósito ya fue trazado. Como madre, como intercesora, como hija del Altísimo, no empiezo clamando por protección, sino por dirección. Antes de suplicar que mi hijo sea librado,
de todo mal le pregunto al Padre, ¿para qué fue enviado? Ningún hijo es un accidente, ninguna vida es común, cada uno es una semilla de propósito sembrada en el tiempo perfecto por el autor de la historia. Mi tarea como madre no es solo cuidar, es descubrir el código profético que porta ese hijo y acompañarlo a cumplirlo. Y esto empieza en la oración, pero no en una oración superficial. Comienza en una intercesión ungida, con revelación guiada por el entendimiento del Espíritu. Cuando el propósito se revela, la atmósfera del hogar se transforma. Ya no se corrige desde la frustración, sino desde la visión. Ya no se instruye desde el miedo, sino desde el conocimiento de lo que ese hijo lleva dentro. Se cambia la forma en que se habla, en que se espera, en que se permite o se prohíbe, porque ya no estoy criando por criar, estoy resguardando un diseño divino. Y cuando comprendo eso, oración deja de ser vaga y se convierte en llave que abre portales específicos en el mundo invisible. Hoy sé que el Espíritu de Dios está despertando padres que no oran por impulso, sino por revelación. Padres que no buscan que sus hijos simplemente eviten problemas, sino que cumplan sin desvíos la asignación que se les ha confiado. Padres que no anhelan comodidad, sino cumplimiento, porque saben que la verdadera protección no es la que evita los procesos, sino la que garantiza llegar al destino final. Y ese destino ya fue escrito. Solo falta que alguien aquí en la tierra se alinee con el cielo y ore conforme a ese libro. Cuando oro desde el propósito, ángeles son activados, las estaciones se mueven, los procesos se aceleran. Porque ya no hablo desde mis emociones, sino desde la sincronía con el cielo. Por eso, jamás oro por un hijo sin antes preguntar, Señor, ¿quién es él en tu reino? ¿Qué colocaste en sus manos? ¿A qué generaciones fue enviado a influir? ¿Qué secretos celestiales guarda en su interior? Solo entonces mis oraciones dejan de ser un eco religioso y se convierten en decretos proféticos que empujan el cumplimiento del diseño celestial en esta tierra. Cuando nace un hijo, no solo hereda mis ojos o la forma de mi voz, también carga en silencio cadenas invisibles esperando una grieta, una temporada de debilidad, un instante de descuido para manifestarse. Hay ataduras que no nacen en el presente, sino que vienen desde generaciones pasadas. Malos hábitos, patrones repetitivos, adicciones, heridas emocionales, ciclos de fracaso o rebeldía que parecen ecos persistentes. Son raíces espirituales no confrontadas, pactos heredados que siguen actuando si no se rompen con luz y autoridad espiritual. La palabra no lo oculta. En Éxodo 34:7, el Señor se presenta como clemente y misericordioso, pero también advierte que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No es una condena, es una alerta. El pecado no resuelto deja huella, y el mundo espiritual se mueve bajo principios legales. Lo que no se cancela permanece activo. Muchas oraciones por los hijos no producen fruto porque hay derechos espirituales heredados que el enemigo usa como acusación. No basta con pedir bendición, hay que cerrar legalmente puertas abiertas en generaciones anteriores. Cuando Dios llamó a Abraham, no solo lo sacó de una tierra física, lo sacó de una línea de idolatría. Su padre Taré era adorador de dioses ajenos. El llamado fue más que geográfico, fue espiritual.
Abraham tuvo que romper con lo anterior para establecer algo nuevo. Josué 24:2 nos lo recuerda antiguamente. Vuestros padres, Taré padre de Abraham y de Nacor, habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Fue necesario cortar, separarse, entrar en un nuevo pacto, porque la promesa no podía florecer sobre una base contaminada. Dios quería levantar una nueva generación, pero todo comenzó con la transformación del Padre. Hasta que esa línea no fue limpia, la promesa no pudo avanzar. Cuando leo el clamor del profeta en Lamentaciones, no puedo evitar sentir en mi propio espíritu ese lamento profundo. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Oh, cuánto he visto esto con mis propios ojos en tantas almas quebrantadas, no porque ellas mismas hayan hecho el mal, sino porque arrastran cadenas antiguas, heridas, no redimidas, puertas que jamás fueron cerradas por quienes vinieron antes. El mundo espiritual no se mueve por emociones o intenciones, sino por principios establecidos por Dios. Lo que una generación deja abierto, la siguiente lo enfrenta. Aquello que no se enfrenta con la luz del Espíritu Santo continúa operando en las sombras. Aquello que no se limpia con la sangre del Cordero se transmite como herencia. He visto madres llorar por sus hijos sin entender por qué luchan con batallas que no nacen en ellos, reacciones desmedidas, corazones cerrados, ciclos que se repiten sin explicación. Y es que muchas veces no se trata de simples emociones o fallas de carácter, es una raíz espiritual. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero ese desarraigo no ocurre automáticamente. Es necesario identificar, llevarlo a la luz y renunciar con autoridad delegada por Cristo. He aprendido que el enemigo trabaja en lo oculto, pero cuando la luz del Espíritu Santo irrumpe, no hay tiniebla que permanezca. El Señor en Números 14:18 nos recuerda su carácter paciente, misericordioso, perdonador, pero también justo. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oh, no se trata de condenación, sino de una advertencia llena de amor. La gracia no elimina la necesidad de cortar con firmeza aquello que nos ata. No basta con conocer a Jesús personalmente, hay que aplicar su obra redentora a nuestra historia familiar. Cada generación necesita ser confrontada con la cruz. Pactos antiguos, costumbres que se alejaron de su palabra, incluso acuerdos que ni siquiera sabíamos que existían, deben ser cancelados en el nombre, sobre todo, nombre Jesús. Deuteronomio nos alerta una y otra vez sobre la idolatría, la injusticia, las prácticas ocultas. En el capítulo 5, versos 9 y 10. Jehová habla con claridad: no te inclinarás a ellas ni las servirás, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Qué verdad tan gloriosa! La obediencia rompe el ciclo de maldición. La misericordia fluye cuando el linaje se vuelve a Dios. Antes de clamar por la restauración de un hijo, busca si hay cadenas viejas aún activas, no desde la sospecha, sino con discernimiento del Espíritu Santo, porque aquello que permanece escondido no puede ser vencido, y lo que no se nombra no se enfrenta. Recuerdo cómo Jesús, al encontrarse con aquel
hombre atormentado en Marcos 5 no solo lo miró con compasión, sino que le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el espíritu respondió: Legión somos porque somos muchos. Aleluya. Jesús no preguntó por curiosidad. Él sabía que identificar era clave para liberar. Así también contigo hay oraciones que no dan fruto, porque no se ha discernido lo que verdaderamente está operando. No es igual orar contra la rebeldía que contra una raíz de rechazo heredada. No es lo mismo pedir sanidad que romper una maldición de enfermedad que ha pasado de generación en generación. La autoridad no es un acto ciego, es un ejercicio consciente iluminado por el Espíritu. Por eso, no ores solamente por lo evidente, clama también por lo que aún está oculto, porque nuestro Dios es justo y su justicia incluye la redención de cada linaje. En Isaías 59:21, Jehová nos da una promesa eterna: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Esa es la herencia de quienes le aman, una línea redimida por la cruz, una generación liberada por su poder. Esta verdad ha ardido en mi corazón muchas veces mientras caminaba con el Espíritu Santo. El plan de nuestro amado Dios no se limita a un instante ni a una sola vida. Es un pacto que se extiende más allá de nuestras manos, tocando a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Sin embargo, hay veces que ese pacto parece estancarse apagado por interferencias espirituales que, ya sea por ignorancia o por falta de acción, permanecen activas. En el libro de Levítico, capítulo 26, Dios mismo nos habla de bendiciones para quienes obedecen, pero también nos advierte con un lenguaje que toca generaciones enteras. Lo dice claramente en el versículo 39: y los que queden de vosotros decaerán en sus iniquidades en la tierra de vuestros enemigos, y por las iniquidades de sus padres decaerán con ellos. Puedes ver lo que esto implica. No todo lo que cargas te pertenece. Muchas veces lo que aflige a tu alma tiene sus raíces en generaciones pasadas, en marcas espirituales no removidas que siguen operando en lo oculto. El primer paso para caminar en libertad es reconocer esas raíces. Tal vez tu hijo esté viviendo una batalla que comenzó mucho antes de su nacimiento. Puede estar atrapado en un patrón que inició con sus abuelos o incluso más atrás. Miedos que no le pertenecen, inseguridades que no reflejan su historia inmediata, fracasos que vienen de una fuente más profunda. ¿Y cómo podrá florecer la oración cuando el terreno mismo está contaminado? Así como una semilla, por más buena que sea, no puede dar fruto si la tierra está infectada. Así también nuestras oraciones pueden parecer estériles si no se ha limpiado la raíz. Pero hay esperanza en el pacto, porque toda herencia maldita puede ser revertida cuando una voluntad se alinea con el cielo. En Gálatas 3, 13, 14, el apóstol Pablo nos recuerda algo glorioso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Bendito sea su nombre. La cruz no vino solo a salvarte, vino a restaurarte. No solo a reconciliarte con el Padre, sino a purificar tu linaje. No solo te vuelve al corazón de Dios,
también rompe cadenas que venían de tus antepasados. Pero esa libertad no se activa con palabras vacías, se activa con oración intencional, con confesión guiada por el Espíritu, con declaraciones basadas en la palabra viva de Dios. Cuando una madre o un padre se levanta con autoridad espiritual y se posiciona frente al linaje que ha recibido algo, se estremece en el mundo invisible. No se trata de repetir oraciones memorizadas, se trata de pararse como heredero del reino y declarar toda maldición heredada, todo pacto oculto, toda palabra lanzada contra mi sangre, toda injusticia que no fue confesada hoy la llevo a la cruz de Cristo y declaro que no tendrá más poder sobre mis hijos. Y créeme, cuando esa oración se eleva con fe, sacude estructuras invisibles y establece un legado nuevo. El justo camina con integridad, dice Proverbios 27. Sus hijos son dichosos después de él. Esa integridad no muere contigo, deja huella, deja semilla. Cuando limpias tu línea espiritual, liberas a tus hijos del peso de repetir tu historia. Cuando cortas cadenas, ellos pisan tierra nueva. Cada decisión secreta, cada acto invisible de obediencia deja marca en el destino de quienes te siguen. Y el enemigo lo sabe, por eso lucha con tanta fuerza para que los padres permanezcan dormidos, ciegos, ignorantes. Él sabe que si una generación se levanta con discernimiento, con identidad espiritual, con autoridad celestial, su herencia será imparable. El adversario intenta mantener abiertas puertas del pasado, confiando en que nadie se atreverá a cerrarlas. Pero ese tiempo se acabó. Dios está despertando padres que oran por raíces, no solo por frutos, que interceden por orígenes, no por apariencias. Y cuando eso sucede, cuando alguien se consagra por completo, la historia cambia. Un linaje marcado por derrota puede ser transformado por una sola vida rendida. Basta una voz alineada con la palabra, un corazón inflamado por el reino, una oración con discernimiento y el cielo escribe una nueva historia. El pasado ya no tiene la última palabra cuando hay alguien en la tierra que se levanta con determinación. Antes de seguir suplicando por el futuro de tus hijos, haz una pausa. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué ciclos debo romper? ¿Qué puertas han de cerrarse? ¿Qué nombres deben ser anulados? ¿Qué pactos no han sido cancelados? Porque solo una oración que renuncia al pasado con autoridad puede abrir un mañana verdaderamente libre. Sé que hay padres que oran con lágrimas cada noche que mencionan los nombres de sus hijos con pasión ardiente que claman sin cesar. Pero el cielo no pregunta cuántas veces repetiste sus nombres. Pregunta, ¿desde qué condición espiritual lo hiciste? Porque no toda oración de un padre lleva respaldo divino. Hay voces que se escuchan pero no tienen peso. Hay clamores que suben pero no traspasan. Y la diferencia no está en el volumen, sino en la obediencia. El mundo espiritual responde a la legalidad. Las promesas no se activan por conocerlas, sino por caminar dentro del marco que les da vida. Santiago 5:16 lo dice sin rodeos. La oración eficaz del justo puede mucho. No es la emoción la que hace eficaz una oración, es la justicia que la sostiene. Yo he comprendido por cada paso que he dado con el Espíritu Santo que la justicia no consiste en alcanzar una perfección humana, sino en rendirse por completo a la voluntad del Padre.
es caminar en integridad incluso cuando nadie observa, es obedecer la voz de Dios, aunque eso sacrifique la comodidad o el reconocimiento. He visto cómo cuando un padre vive sometido al gobierno divino, su oración se eleva con autoridad verdadera. Pero si su vida está en desorden, sus palabras quedan suspendidas en el aire sin eco en el cielo. Ser padre o madre no es suficiente para tener autoridad espiritual. Dentro del orden celestial, la autoridad no depende de un título, sino de una condición interna del corazón. Tú puedes tener hijos a tu cuidado, sí, pero si tu andar no está alineado con la voluntad del Altísimo, tu voz carece del peso necesario en el ámbito espiritual. El adversario no se amedrenta ante títulos naturales, él responde solo a aquellos que poseen legalidad espiritual. ¿No lo vemos claramente en el libro de los Hechos capítulo 19? Allí unos hombres se atrevieron a pronunciar el nombre de Jesús para expulsar demonios, y aunque usaron las palabras correctas, no vivían bajo el señorío de ese nombre. El espíritu maligno respondió a Jesús: «Conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Fueron desnudados, vencidos y humillados, porque en este mundo invisible solo se reconoce a quienes viven lo que proclaman. Cada vez que oras por tus hijos estás entrando en una verdadera guerra espiritual. No estás recitando frases hermosas, estás levantando declaraciones que buscan alterar el mundo que no se ve. Pero si tu vida está en rebeldía, si escondes pecado, si hay rincones de tu alma donde aún no has entregado tu voluntad, entonces estás debilitando la autoridad con la que podrías haber orado. Dios conoce tu rol de padre, sí, pero no lo usará como excusa para respaldar a quien camina fuera de sus caminos. Obedecer no es una opción, es una necesidad absoluta. El Salmo 66, verso 18, me habla profundamente cada vez que lo medito. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta confesión del rey David revela una verdad ineludible. No basta con evitar el pecado exterior, hay que desenmascarar lo que habita en secreto. Aquello que acaricias en lo oculto puede ser lo que detiene tu clamor público. Hay oraciones que no llegan no por falta de fe, sino por desobediencias no abandonadas. Hay gritos que el cielo no responde porque aún hay puertas abiertas al enemigo. El Padre no puede bendecir fuera de su diseño perfecto. Si tú deseas orar con poder por tu hijo primero, debes permitir que Dios examine tu vida entera. No por ritual religioso, sino por verdadera responsabilidad espiritual. Porque un padre que no se somete a Dios no podrá resistir al enemigo cuando éste toque la puerta de su casa. La cobertura espiritual no se hereda por sangre, se edifica en consagración. Y cuando esa cobertura se rompe por desobediencia, se transforma en una grieta por donde el enemigo entra. En Deuteronomio 28, el Señor establece bendiciones maravillosas para quienes escuchan y obedecen su voz, pero también advierte sobre las consecuencias del corazón rebelde. No lo hace por dureza, sino por justicia. No se puede esperar cosecha de bendición si el terreno ha sido regado con rebeldía. La obediencia es la llave que abre las compuertas del favor divino. Y ese favor no se limita a ti, alcanza también a tu familia. No se mueve por emociones, sino por legalidad del cielo. Cuando un padre camina en obediencia, su clamor toca el corazón de Dios.
Las palabras que pronuncia no son meros sonidos, son decretos respaldados por el trono, porque ya no habla como hombre o mujer, habla como embajador del reino. Su intercesión no nace del temor, nace de la convicción. No tiembla ante las tinieblas, porque su vida está anclada en la luz. Es un padre que ya ha sido conquistado por Dios y por eso puede declarar conquistas sobre sus hijos. No puedes pedir libertad para tu hijo si aún abrazas tus propias cadenas. No puedes pedir pureza mientras toleras lo impuro. No puedes suplicar dirección para su vida mientras tú mismo caminas sin rumbo. La autoridad espiritual es como un río, nace en la fuente. Si esa fuente está contaminada, el agua pierde poder, pero si está limpia, transforma todo lo que toca. La obediencia trae respaldo, y ese respaldo convierte tus oraciones en intervenciones verdaderas. En Proverbios 28:9 se lee: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esa es una advertencia que no puedo ignorar. No se puede desobedecer a Dios y luego pretender que bendiga nuestras palabras. No podemos ignorar su ley y después clamar como si no hubiese distancia. La obediencia no es solo una virtud, es la base sobre la cual se edifica toda autoridad espiritual. Cuando miro el estado de muchos hijos enfrentando guerras espirituales, no puedo evitar reconocer que muchas veces no es fruto de sus propias decisiones, sino de grietas no sanadas en aquellos que debieron cubrirlos en oración. He visto con dolor cómo un padre que decide vivir según su propio entendimiento abre sin saberlo un espacio de vulnerabilidad para aquellos que dependen de su intercesión. La batalla espiritual no comienza con la ofensiva del enemigo, comienza en el momento mismo en que se abandona la santidad. Cada vez que se deja la obediencia, se entrega territorio. Pero gracias a Dios, ese mismo terreno puede ser recuperado cuando la obediencia es restaurada. Recuerdo lo que relata Josué 7. No fue la estrategia la que falló en la derrota de Israel, fue un pecado escondido. Acán tomó lo que Dios había prohibido, y aunque era solo uno, su desobediencia trajo consecuencias para todo el pueblo. Aquella derrota no debía haber ocurrido, pero el favor del Señor regresó solo después de que se expuso y eliminó el pecado. Ese episodio me confirma una vez más que mi obediencia personal afecta a otros, que lo que permito en mi vida puede interferir con los planes de Dios en la vida de los que amo. Dios no me exige perfección, pero sí espera entrega. La obediencia no implica que nunca caigo, sino que mi corazón esté rendido, que mis decisiones estén fundadas en la palabra, que mis pasos sigan al Espíritu, que mi voluntad esté rendida ante el señorío de Cristo. Y esa entrega no es silenciosa, tiene una voz. Es la voz que se levanta en oración con autoridad, es la voz que el infierno reconoce y que el cielo respalda. Obedecer me posiciona como canal de bendición. El Salmo 112 lo describe claramente: el hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos tendrá descendencia poderosa en la tierra. No se trata de genética, se trata de legado espiritual. No es una promesa flotante, es una consecuencia inevitable. La obediencia de los padres construye la plataforma desde la cual los hijos se levantarán. Sujeción a Dios arriba, autoridad sobre la tierra abajo. Esa es la clave. Cada decisión que tomo en lo secreto resuena en lo espiritual. Cada elección que hago cuando nadie me observa
fortalece o debilita mi voz en la oración. No se trata de orar con palabras hermosas, se trata de orar con respaldo. Y ese respaldo solo lo tiene quien vive lo que proclama. No puedo delegar autoridad si niego obediencia. El reino no opera por apariencias, sino por alineamiento. Cuando mi vida está sujeta al Señor, mis oraciones se convierten en decretos. Cuando mi corazón está rebelde, mis oraciones son reclamos que el cielo no puede respaldar. Por eso, antes de clamar por fuego sobre mi familia, debo revisar el estado de mi altar personal. Si está caído, su presencia no bajará, pero si lo restauro, su respuesta será inmediata. Elías lo vivió en el Monte Carmelo. No pidió fuego antes de levantar el altar. Primero reconstruyó lo que estaba roto y cuando todo estuvo en orden, unas pocas palabras bastaron para que descendiera el fuego, porque el poder no está en el volumen, sino en el orden. El orden atrae su presencia. La obediencia abre la puerta. La santidad establece cobertura. Todo esto es parte esencial de una oración efectiva por los hijos. No se trata de un esfuerzo aislado, sino de una vida rendida, un altar constante, una obediencia viva. No basta con clamar de vez en cuando. Es necesario vivir de tal forma que el clamor tenga fundamento. No se trata de decir las frases correctas, sino de habitar en la dimensión que las respalda. Cuando camino en obediencia, mi casa se convierte en tierra santa. Mis palabras se vuelven instrumentos de liberación. Mis oraciones dejan de ser intentos y se transforman en armas, porque ya no oro como quien ruega, sino como quien administra. Intercedo como embajadora del reino, como colaboradora del propósito eterno, como sacerdotisa de mi hogar. Y esa clase de oración no se fabrica, se cultiva en lo secreto. Es tiempo de alinear mi vida para que la oración tenga dirección, de ajustar mi corazón para que la intercesión tenga impacto, de restaurar la obediencia para que mi voz recupere autoridad, porque un hijo no solo necesita una madre o un padre que ore, necesita que esa vida respalde esa oración. Y cuando eso ocurre, el infierno retrocede, el cielo se abre y el propósito avanza. En el mundo espiritual, nada es casual. Hay ojos que observan, hay fuerzas que reconocen, hay batallas que se activan incluso antes de que un niño diga su primer versículo. Cuando un hijo nace, su propósito ya está escrito, pero también es percibido. En los ámbitos invisibles, el potencial tiene aroma y las asignaciones proféticas emiten señales que el enemigo puede detectar. Él no espera a que nuestros hijos crezcan para atacar. No necesita ver resultados para sentirse amenazado. Su meta no es solamente destruir, sino interrumpir lo que aún no ha florecido. Y lo hace desde temprano, desde lo invisible, desde lo rutinario. Las Escrituras lo muestran una y otra vez. Cuando Moisés aún no había pronunciado palabra alguna, ya se había decretado la muerte sobre los varones hebreos. Cuando Jesús todavía no había anunciado ni una sola enseñanza, Herodes ya estaba buscando eliminarlo. Yo no veo eso como coincidencia, lo percibo con toda claridad como una táctica de las tinieblas, porque el reino del mal tiene la capacidad de intuir el diseño divino mucho antes de que se manifieste. Es por eso que la oposición espiritual suele aparecer incluso antes de que el llamado haya sido plenamente reconocido. Mientras tú apenas comienzas a notar los dones que Dios ha puesto en tu hijo, el enemigo ya ha organizado
estrategias para apagarlos. Mientras tú celebras con gozo las habilidades que tu hijo manifiesta, el infierno ya ha ideado planes para desviarlas de su propósito. En Apocalipsis 4 se revela que el dragón esperaba el nacimiento del hijo varón para devorarlo en cuanto naciera. Esa imagen no es meramente simbólica. Yo la reconozco como una palabra profética, una advertencia real, porque la amenaza espiritual no comienza cuando uno se equivoca, sino cuando uno empieza a asumir su identidad celestial. El adversario no te ataca por lo que hiciste, sino por lo que estás destinada a hacer. Él no reacciona a tu historia, sino que anticipa tu destino. Y si ese destino ha sido sellado en el cielo, entonces no debe sorprenderte que el infierno prepare su ofensiva antes de tiempo. Por eso, no se puede orar con una expectativa pasajera como quien desea resultados inmediatos. No, la oración debe fluir como una cobertura protectora sobre una semilla que, aunque no ha brotado, aún ya fue reconocida tanto por lo alto como por lo profundo. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra lo visible, sino contra principados, potestades, huestes del mal en las regiones celestiales. Lo he vivido, lo sé. Eso significa que los verdaderos conflictos que enfrentan nuestros hijos no surgen simplemente en la adolescencia, ni en las malas amistades o en conductas externas. Esos combates empiezan mucho antes, cuando el potencial empieza a emitir señales del llamado divino sobre esa vida. No se puede esperar a que aparezca el peligro para actuar. Se necesita levantar una intercesión ferviente desde la niñez, incluso desde el vientre, porque el enemigo no honra los procesos naturales. Él ataca desde la raíz del propósito y solo puede ser resistido mediante el discernimiento espiritual. Si el enemigo ya ha identificado el propósito que Dios le dio a tu hijo, tú no puedes permanecer indiferente. Tú también debes discernirlo. Y cuando eso ocurre, tu manera de orar cambiará por completo. Ya no clamarás por comodidad o logros humanos, porque entenderás que no estás criando a alguien común, sino custodiando una amenaza poderosa contra las tinieblas. Eso implica una oración que se mantenga alerta cuando el mundo está dormido. Hay oraciones que no llegan a su propósito no por falta de fervor, sino por falta de alineación espiritual. Palabras lanzadas con fuerza, pero sin dirección divina. Peticiones nacidas del alma, pero no filtradas por el espíritu. Intercesión con buena intención, pero desconectada del ritmo del cielo. Porque orar no es simplemente hablar, es saber interpretar el idioma celestial. Es aprender a no decir lo que parece correcto, sino lo que ha sido revelado en el Espíritu. En el reino de Dios, el poder no se encuentra en el volumen o cantidad de palabras, sino en la palabra adecuada pronunciada en el momento exacto. Romanos 8:26 nos recuerda una verdad que desarma todo orgullo humano. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Muchas veces, lo que mueve nuestro corazón no es lo que el cielo quiere liberar. Hay momentos en que el deseo personal y la emoción oscurecen la visión espiritual. Pero el Espíritu Santo no intercede de acuerdo con nuestras emociones, sino conforme a la voluntad perfecta del Padre. Y si Él intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras, también nos llama a adentrarnos en un nivel de oración que va más allá de la lógica y toca lo eterno.
Una madre puede pedir con todo su corazón que su hijo no sufra oposición, pero quizás el cielo esté permitiendo esa oposición para despertar el llamado en su interior. Un padre puede clamar por puertas abiertas sin saber que el Espíritu desea que su hijo aprenda a derribar gigantes. Por eso la oración no puede brotar solo del deseo humano, sino del discernimiento espiritual. El mismo Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No dijo: haz mi voluntad. Nos mostró que lo que debe alinearse es la tierra con lo que ya fue establecido en los cielos. Y allí está la clave. Ah, si tan solo pudiera mostrarte, aunque fuera un destello, de lo que siento cuando el Espíritu Santo toca una vida. No es por lo que digo no, sino por lo que Él mismo está haciendo ahora, ahí donde tú estás. Quiero que sepas esto: nada ocurre fuera del propósito de Dios. Ninguna lágrima es en vano, ninguna oración verdadera cae al suelo sin ser oída. Tú no estás simplemente criando un hijo, estás custodiando un propósito eterno. Y cuando oras, de verdad oras, no solo hablas, estás cooperando con el cielo mismo para apartar las tinieblas del destino de quien amas. A veces me preguntan: ¿por dónde empiezo? Y yo respondo con todo mi corazón: empieza permitiendo que el Espíritu Santo te guíe. Él conoce lo que tú no sabes. Él ve lo que aún no puedes ver. Él ama a tu hijo más de lo que tú podrías imaginar. Dale espacio para actuar. Dale lugar en tu oración, en tu casa, en tu silencio. Si algo de lo que has escuchado hoy ha despertado algo dentro de ti, si tu corazón ha latido con fuerza, entonces sé que no ha sido por mí, ha sido por Él. Yo no tengo nada para darte, pero el Espíritu Santo tiene todo lo que tú necesitas. Deja que Él haga lo que solo Él puede hacer. Si este mensaje tocó tu alma, te invito con cariño a dejar tu comentario. Cuéntame qué sentiste, qué te habló el Señor. Dale me gusta si esto te bendijo y compártelo con alguien que lo necesite. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Me encantaría que caminaras esta jornada conmigo, porque esto no es solo un canal, es un espacio donde el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Y ahora no me despido, solo susurro algo al corazón. Quédate quieto y reconoce que Él es Dios. Y como suelo decir, con todo el amor que hay en mí, hasta que volvamos a encontrarnos, permanece en su presencia.